Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy vamos a hablar en los 30 minutos que tenemos sobre el plan de gobierno de Pedro Castillo, el plan de gobierno de Perú Libre. En realidad, exactamente cuáles son las influencias que hay, cuánta injerencia tiene ahí Vladimir Cerrón y además qué es lo que pasaría si se implementase un plan, al menos como está escrito en ese cuasi manifiesto. Pausa y volvemos con eso. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar de Pedro Castillo, pero no de él en particular, sino de los planes que tiene, las influencias que hay en lo que es su figura política y sus políticas públicas probablemente. Y para hablar del tema se encuentra con nosotros el economista y además especialista en gestión pública, Nicolás Fuentes. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muchas gracias por la invitación. Bueno, expongamos tal vez cuáles son las ideas principales de Pedro Castillo. ¿Qué son las cosas que él está llevando hacia adelante en su narrativa? Bueno, a ver, lo primero que hay que saber es de que Pedro Castillo no tiene un ideario como él mismo, ¿no? Lo que lanza simplemente son ideas que, para bien o para mal, son reflejo de la programación o del plan de gobierno de Vladimir Cerrón, ¿no? Por ejemplo, Pedro Castillo siempre repite el tema del cambio de constitución, la asamblea constituyente del pueblo, eslóganes tipo no más pobreza en un país de ricos, por ejemplo, desactivar el Tribunal Constitucional, y el tema de los yacimientos de los recursos naturales, ¿no? Que pretende estatizarlos. Digamos que él se amolda a lo que se establece. Él es un personaje en ese sentido y no tiene nada, no hay nada particular que él ha hecho, porque él, recordemos, también estuvo en su momento pues en la parte delantera, ¿no? De la protesta que hubo con los maestros allá por el 2016, 2017, si mal no recuerdo. Sí, claro, o sea, en realidad lo que es Pedro Castillo es básicamente, no sé si sería la palabra correcta llamarlo títere, pero en todo caso es la máscara visible del plan de gobierno de Vladimir Cerrón, que a todas luces no es ni siquiera un plan de gobierno socialdemócrata o social progresista, es abiertamente un plan y un ideario comunista, ¿no? Al fiel estilo cubano o de la Revolución Soviética. O sea, ni siquiera, tú lo estás comparando con Cuba y con la Revolución Soviética, ni siquiera con lo llamado socialismo del siglo XXI, pero ha tenido, digamos, su narrativa, al menos, o sus discursos, o lo que dice, es similar a lo que se escucha en varios casos, o se escuchaba en Evo Morales. ¿Cómo ves eso? Mira, aquí yo creo que de su plan de gobierno podemos derivar algo importante y que puede tajar 100% de que es un programa comunista. Por ejemplo, él invita a conversar a las empresas, especialmente a las transnacionales que explotan minerales, las invita a conversar para ver qué va a ser el futuro del país. Pero sin embargo, en su programa dice claramente, y cito textual, que si las empresas no aceptan las condiciones del Estado, que es 20% de utilidades para empresas y 80% de utilidades para el Estado, estas van a ser estatizadas o nacionalizadas. Eso lo dice su plan de gobierno, no lo estamos inventando. Entonces, ahí hace la ruptura entre un programa socialdemócrata y un programa estrictamente comunista, pues, ¿no? Ahora, diciendo, digamos, que Pedro Castillo encarna el ideario de Vladimir Cerrón, ¿cuál es la injerencia que tiene Vladimir Cerrón? Porque está claro, salvo que sea el caso de un títere, que sería muy peculiar que un presidente sea un títere, un posible presidente, en cualquier caso un posible candidato, ¿qué es lo que puede hacer Vladimir Cerrón desde la posición en la que tiene actualmente? A ver, solamente cualquier persona que entre a la página de Perú Libre, la página de Perú Libre está llena de caras y videos de Vladimir Cerrón. Pedro Castillo no existe en la página de Perú Libre. Habrá una imagen por ahí, quizás una entre 10, pero es básicamente y estrictamente el plan de Vladimir Cerrón, ¿no? Y Vladimir Cerrón, en una conferencia en octubre del año pasado, dijo, cito nuevamente, textualmente, lo que dijo: soy hechura de la Revolución Cubana y en mis periodos de gobernante en la región de Junín hice lo que nos enseñó la Revolución Cubana. Él lo dice, no es que estemos inventando o suponiendo. Él es abiertamente, se siente parte de la Revolución Cubana. Ahora, y eso es interesante, ¿no? Que lo digas, que se siente más como en Cuba que como en Venezuela, de alguna forma. En ese sentido, ¿cuán central es lo que él absorbe de la Revolución Cubana para Vladimir Cerrón?
Mira, aquí voy a tratar de no ser tan denso en la explicación porque tengamos en cuenta que explicar el socialismo y el comunismo y sobre todo el marxismo es bastante complicado, pero debemos de identificar los mensajes que hay detrás de lo que dice. Él básicamente, al igual que en la Revolución Cubana, habla de condiciones objetivas y de condiciones subjetivas. Cuando habla de condiciones objetivas, él mismo dice, la pandemia para nosotros como Perú Libre es una condición objetiva que permite identificar rupturas en el esquema social. ¿Para qué? Para que las diferencias sociales se incrementen y eso haga implosionar el sistema democrático. Entonces, es por eso que en su plan de gobierno no vemos ni una sola mención a la pandemia, ni al COVID, ni a las vacunas. Y no porque este programa haya sido presentado en febrero del 2020. Eso no es un análisis válido. El análisis válido, y él mismo lo dice, es que para él la pandemia es un problema mediante el cual ellos van a llegar a tomar el poder y no pretenden resolverlo. Eso es algo de verdad bastante preocupante, ¿cierto? O sea, no habría mecanismo de resolución de algo tan terrible como lo que estamos pasando. Pero, a ver, pase lo que pase, y este es el otro tema, pase lo que pase, quien entre de gobierno tiene que resolver el tema de la pandemia. Y yo sé que no hay mucha información de ello, pero alguna estrategia tiene que haber. Evidentemente, cuando te menciono de que ellos no están interesados en resolver la pandemia es porque él mismo lo dice en una conferencia. Todo lo que te estoy mencionando de Vladimir Cerrón, él mismo lo dice en la conferencia en homenaje al Che Guevara en octubre del 2020. Ya, también menciona que si va a resolver la pandemia, eso simplemente es, digamos, una máscara para poder entrar hacia el poder. Todo lo que ellos dicen simplemente son máscaras, son disfraces para realmente ingresar al poder e implantar el modelo, o mejor dicho, cambiar el modelo de producción que tenemos en la actual constitución por una nueva constitución como ellos lo plantean, ¿no? Ahora, ¿cómo van a resolver el tema de la pandemia? Simplemente han lanzado ideas vagas como que vacunas para todos y construir una gigantesca cadena de servicios de atención primaria de salud. A ver, en la realidad, en gestión pública sabemos que eso va a llevar por lo menos 2 o 3 años, por lo menos con respecto a la generación de cadenas de infraestructura de salud de atención primaria. ¿Por qué? Porque no depende de básicamente la atención primaria en salud, depende de los gobiernos locales y depende de las transferencias que le dan a ellos y su capacidad para contratar y construir los centros de salud de atención primaria. De acuerdo. Ahora, este programa, el que tú ya has citado, y además de las declaraciones, sí, pues de esa conferencia de Vladimir Cerrón, la verdad que es bastante reveladora en varios casos y además es bastante reciente. ¿Hay alguno o descubres algún otro modelo en el que se haya inspirado Perú Libre para la propuesta que está trayendo en estos momentos para gobierno? Sí, él menciona 2 modelos básicamente. El primero es el ecuatoriano de Correa y el segundo es el boliviano de Evo. Pero el que más menciona es el de Correa y se inspira en él para cambiar el esquema económico, ¿no? Que él llama la economía con mercados, ¿no? Y en esa economía con mercados él desarrolla 11 puntos de cómo debería ser el Estado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver economía con mercados y Estado? Lo que sucede es que dentro de su esquema de producción, en la nueva constitución que plantean implementar, es de que tiene que ser un Estado empresa, un Estado industrializador, un Estado priorizador de las necesidades, un Estado redistributor de la riqueza. Y así otro sinfín de adjetivos que no tienen sentido porque se olvidan de lo más importante, que la riqueza se crea a través de la iniciativa privada. El Estado siempre ha fracasado cuando ha querido ser empresa. Todas las veces que ha querido ser un Estado empresario, todas las veces ha fracasado. Ahora, y eso es lo otro que hay que tomar en consideración, respecto de la forma en la que vivimos, digámoslo así, actualmente, ¿cuán radical o cuán distinto es lo que se propone? Es absolutamente distinto. O sea, ellos no tienen, digamos, no escatiman al momento de decir que van a cambiar totalmente el sistema de producción. Pasaríamos de un sistema de producción de iniciativa privada con regulación estatal a un sistema estrictamente de producción, digamos, de socialización de los medios de producción. Eso lo dicen abiertamente. Por ejemplo, yo voy a citarte textual lo que dicen. Dice, la izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero esta debe ser social, no individual ni grupal. Eso es lo que se refieren con los medios de producción socializados, pues, ¿no? Ese es el cambio más drástico que hay.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, justo antes de irnos a una pausa, dejo la pregunta que creo que es algo en lo que vamos a tener que profundizar bastante, y es cuáles serían las consecuencias de este plan. Pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos hablando con el economista y especialista en gestión pública, Nicolás Fuentes, sobre los planes que tiene, las influencias que han caído sobre Pedro Castillo. Y en estos momentos preguntábamos, antes de irnos a la pausa, cuáles serían las consecuencias si es que se aplicase el plan que se ha visto, el plan de gobierno que tienen en estos momentos, que además funciona un poco como manifiesto también. Gracias por estar aquí y adelante. A ver, lo primero, el primer impacto que tenemos con un posible gobierno de Pedro Castillo, y eso está bien, porque es el impacto en las expectativas y en la inversión. Los bonos de las principales empresas peruanas que cotizan en bolsa están cayendo. Y esto, digamos, esto que le afecta al peruano común, es de que cierto porcentaje de la población laboral peruana tiene AFPs. Y el 48% de sus fondos de AFPs están invertidos en estas empresas peruanas que cotizan en bolsa. Entonces, al bajar los valores de la bolsa de estas empresas, hace que su AFP valga menos. Entonces, en el momento que quieran retirar o se les ocurra sacar su dinero, en lugar de sacar 1.000, van a sacar 900, van a sacar 800 otros. Ese es el primer impacto que ya está teniendo sin siquiera ser gobierno. El segundo impacto que va a tener cuando llegue es de que cuando llegue con esa actitud preponderante y autoritaria de sentar en la mesa todas las transnacionales y decirles o me aceptan o las estatizo, lo que va a suceder es que poco a poco las inversiones se van a ir, y no solo eso, sino que inmediatamente van a dejar de venir. ¿Qué va a suceder con eso? Lo que va a suceder es que los dólares se van a ir del país y van a empezar a escasear. El Banco Central de Reserva poco a poco va a perder su capacidad para poder controlar el tipo de cambio, y consecuentemente con ello las personas y las familias van a perder valor en terrenos, van a encarecer sus deudas en dólares, ya no van a poder comprar bienes inmuebles, por ejemplo casas. Los importadores van a sufrir alzas en sus costos, por ejemplo, en el pollo, el insumo principal es el maíz, que es importado a Estados Unidos, encareceríamos el pollo. Entonces, solamente las actitudes que tiene Pedro Castillo de por sí, ya traerían consecuencias económicas que afectan, no digamos a la burbuja macroeconómica del Perú, sino afectarían directamente al bolsillo de todos los peruanos. Ahora, y después de eso, si es que aplica realmente todas sus políticas de gobierno, lo que va a suceder es de que va a arrinconar la iniciativa privada de los peruanos solamente por ejemplo, a que tengan bodeguitas o pequeños emprendimientos de textiles, artesanales y demás. ¿Por qué? Porque expresamente en el plan de gobierno de Castillo dice el Estado va a ser interventor y va a estatizar y nacionalizar cualquier rubro de la economía que sea de interés nacional. Y lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa en Venezuela, es de que poco a poco el Estado va ganando terreno en todos los sectores de la economía y deja relegada la iniciativa privada de los peruanos, que básicamente somos emprendedores y negociantes, a pequeños emprendimientos como negocios de textiles, de zapaterías, entre otras cosas, ¿no? Ahora, y eso justamente eso es un poco el tema. ¿Habría alguna industria que quedaría, digamos, eximida de esto? Porque él se ha pronunciado sobre algunos distintos industrias particulares, ¿no? Particularmente las mineras es lo que ha dicho, pero además de eso, ¿cuáles se verían principalmente afectados, ¿no? Me imagino las bodegas o algo así no tendría por qué verse mucho más afectados, o sí, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Cómo afectaría la cadena de valor? Mira, el tema con la cadena de valor es de que cuando no se invierte, digamos, cuando no hay inversión en un país, no solamente dañas al mismo empresario, sino que dañas a su principal socio, que es el trabajador. ¿Por qué? Porque no le permites capitalizar y mejorar salarios a los trabajadores. Ahora, ¿por qué no se verían afectadas las bodegas? Absolutamente que se verían afectadas las bodegas, porque recordemos que todas las bodegas peruanas, por lo menos, bueno, excepto de Arequipa, que las bodegas están llenas de productos arequipeños, pero en el resto del Perú, las bodegas están llenas de productos de empresas transnacionales. ¿Ok? Entonces, si nosotros orientamos esa inversión, lo que va a pasar es que todas esas empresas pierdan capacidad logística en el país. Y digamos, no sé, la Coca-Cola ya no llegue hasta Jauja, qué sé yo, el Oreo y la Ritz ya no llegue hasta Patadas en la Libertad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si tú desabasteces la cadena logística de abastecimiento de gaseosas, galletas, chisitos, lo que fuese, lo que va a pasar es que esa bodega tarde o temprano va a tener que cerrar.
Ahora, ¿y qué pasa en un país donde digamos el 77% de la población es informal y emprende con algún tipo de negocio pequeño, como en este caso son las bodegas? ¿Qué pasaría si se cierra? ¿Tiene la capacidad de reconvertirse y encontrar un empleo en el sector formal? ¿En qué sector formal si los que emplean formalmente son las grandes empresas a las cuales Castillo va a ahuyentar? ¿Hacia dónde van a ir? Entonces, básicamente, el plan de gobierno de Castillo, a mi parecer, en lo económico, es un plan de gobierno de la esclavitud, porque no dota de herramientas al peruano para empoderarse y generar riqueza, sino que le prohíbe de conseguir un empleo, porque recordemos, quienes emplean formalmente, quienes pagan mejores salarios son las empresas grandes, y esas mismas empresas grandes son las que Castillo y compañía pretenden ahuyentar del país. Ok, entonces entendería de lo que acabas de contarnos que no habría probablemente un impacto que no afecte absolutamente a todo el país para mal, al menos si es que siguen el plan de gobierno que han trazado. La pregunta que sigue entonces es ¿cuánto demoraría esto? ¿Cierto? Porque de la misma forma que es difícil crecer, es difícil desinvertir también. No es que se pueda frenar todo de golpe y, digamos, entra un 28 de julio, caso salga Pedro Castillo y se acaba la economía peruana. Esto suele tomar su tiempo. Tal vez sería suficiente, tomando en cuenta que tienen que medirse con la pandemia, que logren concentrarse en ello y no en lo demás y pasen sus 5 años. ¿Eso es algo sensato que pensar? Ahora, no solamente pensar con los 5 años, recordemos de que en el caso tanto como Keiko y de Castillo, la fragilidad de la amenaza a la democracia y un posible gobierno autoritario dictatorial es bastante probable. O sea, Cerrón lo ha dicho claramente. Lo que tiene que aprender la izquierda es de que una vez que llega al poder es tomar el poder y defenderse hasta con el último rasguño para que no se lo quiten. Eso es lo que él piensa en la teoría del poder. O sea, Cerrón, una vez que ponga a Pedro Castillo en el gobierno, no está dispuesto a dejarlo, y ni siquiera da espacio a una vía democrática. No dice vamos a implementar nuevos cuadros para que compitan en próximas elecciones y seguir con un gobierno de izquierda radical o como él quiera llamarle, sino que directamente lo dice. La izquierda llega al poder y se va a aferrar hasta el último rasguño en ese poder. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que se desestabilice toda la economía? Yo creo que quizás a partir del segundo o tercer año ya se podrían ver efectos catastróficos, ¿no? Pero como te digo, el primer impacto es el impacto de las expectativas que afectan directamente a las inversiones y al tipo de cambio. Y con eso nada más ya estás afectando a un montón de peruanos que importan insumos, que tienen deuda en dólares, que tienen que pagar su casa, que quieren comprar un auto, entre otras cosas que básicamente el costo está en dólares, ¿no? De acuerdo. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con el cambio de expectativas se va a ver afectado, como se ha visto afectado, ¿no? La bolsa, por lo menos luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahora bien, ¿hay algo que encuentres en ese plan que pueda ser, digamos, un inicio de algo, o sea, un inicio rescatable, o más bien estamos en la situación de que no hay nada positivo en eso? Mira, lo que yo creo es de que ese plan de gobierno debe ser, en el caso para la señora Keiko Fujimori, debe ser una lección de aprendizaje para ellos. ¿Por qué? Porque los reclamos que representa Pedro Castillo a través de Perú Libre son reclamos absolutamente justos. Son reclamos que necesitan mejora de salarios, pero la mejora de salarios no viene dada por ley. Una mejora de salarios tiene que venir dada, respaldada de personas mejor educadas y que sean más productivas. Okay, entonces la lectura que debe de hacer, digamos en este caso Keiko Fujimori y en realidad todos los peruanos de la presencia de Pedro Castillo es que nos hemos olvidado de un sector importante de la población. Recordemos que la mitad de la población peruana y un poco más son peruanos pobres extremos, pobres y vulnerables. Y estos peruanos vulnerables en la pandemia han ido directamente a la pobreza. Entonces de ellos nos hemos olvidado. Y cuando nosotros decimos, no, ya no se va a generar riqueza, este es un programa cubano, venezolano que nos va a quitar la riqueza, habría que entender que por lo menos la mitad del país no tiene riquezas, no accede a educación, no accede a servicios básicos. Entonces el mensaje debería cambiar, debería ser que demostremos que este plan de gobierno que pretende implementar Pedro Castillo a través del ideario de Perú Libre no es la solución, porque no empodera al peruano, al contrario, lo arrincona y lo, digamos,
lo arrincona a la sombra del Estado. Lo que el Estado diga va a ser lo que pueda hacer cualquier peruano en un gobierno de Castillo. Eso es lo que va a hacer, tarde o temprano. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por esa entrevista. Entonces hay que tomar en consideración lo que estás diciendo y ver que al fin y al cabo lo que se busca es perpetrarse en el poder y, digamos, implantar un sistema que ya ha fallado en tantos otros sitios. Muchas gracias, Nicolás. A ti, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con la reflexión final. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final del programa de hoy. Como ya lo han escuchado, como lo hemos visto, y además si es que cogen la cantidad de programas que tenemos que están en torno al socialismo del siglo XXI y más o menos lo que se ha implementado, que es muy similar a lo que ofrece Perú Libre, lo único que queda al final es una catástrofe, colapso económico. Nadie más se hace más rico más que probablemente los gobernantes y se afecta a absolutamente todas las partes de la economía y a todas las personas que además se vuelven absolutamente dependientes del Estado. Eso es lo que podría depararnos si es que se implementan las ideas como están expresadas, al menos en el plan de gobierno redactado por Vladimir Cerrón de Perú Libre. Con eso terminamos el día de hoy y vamos a siempre decirles que pueden ver toda nuestra serie, digamos, del socialismo del siglo XXI. No solo eso, sino también geopolítica, sobre pensiones, sobre economía, en realidad sobre absolutamente todo lo que se le puede imaginar. Sobre salud hay mucho, sobre la pandemia en realidad y todo esto que de alguna u otra forma ha quedado rezagado tal vez en los noticieros y en otros lados, pero que afecta día a día a una cantidad inmensa de personas. Todo eso se puede buscar, solo tiene que poner en contexto en YouTube y va a encontrar los programas. Con eso me despido y nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.